Domadores de olas. Hoy veía, alguien me mandó un video. ¿Dónde está Luis acá, no? Bueno, Luis me mandó un video que una persona surfeando una ola de 35 metros. Esa que ustedes están viendo ahí debe tener unos 6 metros, 5 o 6 metros. Imagínense de 35 metros. Casi un edificio, estamos bien, más o menos. Un edificio de altura. Y el hombre ahí andaba. Así que el Señor ya nos puso una vara. Vamos a surfear olas gigantes en su nombre. Pero bueno, quiero comenzar haciéndoles una pregunta, o por lo menos comenzar esta parte de la palabra. Y es una pregunta que quizás no me van a poder responder, pero sí me gustaría que sea reflexiva. ¿Hay alguien aquí que nunca haya oído hablar del Señor Jesucristo? Que no haya alguna vez que nunca te hayan predicado el Evangelio, que nunca te hayan dicho o te hayan hablado de salvación. Todos los que estamos acá nos han notificado acerca de la salvación que se produjo por causa de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Estamos todos bien? ¿Sí? Si hay un no salvo, levante la mano y lo echamos porque tengo que hablar. No. Si hay un no salvo, oraremos para que esa salvación se produzca. Tenemos que saber que todos fuimos salvados en la cruz. Algunos se enteraron y otros no. Pero bueno, todos hemos sido salvados. No va Cristo a morir por cada persona que nazca o por cada persona que esté en el mundo. Él ya murió de una vez y para siempre y resucitó de una vez y para siempre. Eso produjo salvación para toda la humanidad. Lástima que la humanidad no se enteró todavía el resto, pero nosotros sí. Entonces, si todos estamos notificados, voy a hacerles una pregunta, pero para que la tengan ahí, en el corazón. Algunos quizás ya resolvieron la pregunta que voy a hacer, pero no está mal volvérsela. ¡Guau, qué pregunta! Porque ya les estoy haciendo todo. ¿Cuál consideran ustedes que fue el fin de Dios cuando se les presentó para ser salvos? Y por otro lado, ¿cuál fue el fin nuestro cuando por primera vez nos acercamos a una iglesia? En pocas palabras, la pregunta global sería, ¿cuál habrá sido el fin de Dios y cuál habrá sido nuestro fin cuando nos encontramos? Cuando yo me encontré con Dios, porque Él me salió al encuentro, ¿qué expectativas tenía yo? ¿Y cuál considero yo que eran las expectativas de Él? ¿Para qué Dios me salió al encuentro? ¿Para qué Dios dijo, por fin te encontré? ¿Y para qué yo fui al encuentro de Dios? Dice la Escritura, con lazos de amor me atrajiste. O sea que cuando yo me encontré con Dios es porque Él me atrajo a Él. Él salió al encuentro y yo me encontré con Él. Entonces, ¿cuál habrá sido la intención de Dios y cuál habrá sido mi intención? Esa es una buena pregunta para que la tengas guardada, registrada. Si estás anotando, la anotes. Y si no estás anotando, que te quede grabada en este preciso momento. Porque esa pregunta, si resolvemos esa pregunta, se va a resolver nuestra posición ante la vida. Cada vez que la vida no se nos presente como nosotros creemos que se nos tendría que presentar, si tenemos respondida bien esta pregunta, vamos a surfear cualquier situación que la vida nos presente. Por eso es importante, en este caso y en este punto, volver a las bases. Cuando a mí me predicaron el Evangelio por primera vez, ¿con qué expectativa fui? Primero, ¿cómo me lo predicaron? Eso es importantísimo. Pero segundo, ¿con qué expectativa yo me encontré en ese punto de encuentro con el Señor? Hubo un punto de encuentro. Ese punto de encuentro pudo haber sido una persona, ese punto de encuentro pudo haber sido un lugar, un espacio físico, ese punto de encuentro pudo haber sido un sueño que tuve, algo que el Señor me movilizó. Me enteré hoy y me gocé gratamente que 200 personas en la franja de Gaza tuvieron un sueño con el Señor Jesucristo y se entregaron al Señor. 200 personas porque a Dios se le ocurrió aparecerse en sueños. Tremendo, amados.
Obviamente después esas personas tendrán que comenzar un proceso de madurez y conocerán con mayor claridad al Señor. Pero quiero decirte algo, el Señor se les apareció, pero hubo una iglesia orando para que eso ocurra. Hubo gente orando, no porque quisieron orar, sino que fueron despertadas por el Señor a eso. Hubo alguien que obedeció y hubo alguien que por causa de la obediencia de algunos, terminaron otros recibiendo aquello para lo cual el Señor había previsto que unos obedezcan. O sea que cada acto de obediencia está encadenado con algo del Señor que tiene previsto que ocurra en la tierra. Eso es lo más importante que tenía para decir. Si no dijeron amén ahí, listo. Hagamos los bolsos y nos vamos. Amados, en un punto de la vida, nuestro fin, o sea, nuestro motivo por el que le salimos al encuentro o porque aceptamos el llamado de Dios de ir a su encuentro, en un punto de la vida, esa necesidad nuestra de ir hacia Él, porque Él nos llamó, tiene que ser absorbida por la necesidad de Dios de llamarnos. En un punto de la vida, hay gente que dice, yo empecé por un milagro, porque necesitaba recomponer mi familia. Y bueno, empecé y en realidad esa fue la excusa de Dios para que vos empieces a caminar. Yo necesitaba una sanidad. Y ahí Dios estaba extendiendo los lazos. El problema ¿cuál es? Que si eso fue el motivo, ese motivo tiene que ser absorbido por el motivo de Él. Porque si no es absorbido rápidamente, yo voy a seguir con un motivo equivocado caminando en Cristo. Entonces, ante las circunstancias de la vida, ante los problemas que surjan, yo los voy a enfrentar de una manera que Dios no tiene previsto que los enfrente. Por eso, mi ir tiene que ser absorbido por su venir. Si no, nos va a pasar como a Pedro. Pedro le dijo al Señor, voy. Y el Señor le dijo, vení. Y Pedro le dijo, voy. Y él le dijo, vení. Y voy, vení, voy. Tenemos que hacer una canción con esa, estaría bueno. Ahora, cuando iba, la motivación de Pedro, quizás en ese momento, era quedar bien con el maestro, destacarse por sobre los demás, caminar sobre las aguas. Dijo, si este camina, capaz que yo también, quiero probar qué se siente. No sé cuál habrá sido la motivación de Pedro, porque la Biblia no lo detalla. Sí te puedo decir cuál era la motivación del Señor. ¿Por qué lo llama a Pedro? Él le estaba mostrando gráficamente que estando en Él, siempre, siempre, siempre habrá descanso para su alma. ¿Pero qué empezó a pasar? La motivación incorrecta hizo que Pedro se empiece a desviar y se empezó a hundir. ¿Estamos claros? Todos conocen el pasaje. Y el que no, alguien se lo puede decir. Preguntale si querés al que tenés al lado. ¿Vos lo conocés? Porque yo no lo conozco. Y si no lo conoce, el de adelante, el de atrás, alguno lo conoce. Así que en algún momento, la persona llamada, dirían en los contratos de ahora en adelante, el llamado se tiene que alinear con el llamador. Tiene que haber un momento que el llamado y el llamador se alineen en el motivo por el cual están juntos. Eso tiene que ocurrir. Si no ocurrió, tiene que ocurrir. Y si ocurrió, se tiene que profundizar. Yo tengo que tener bien en claro para qué me llamó Dios. Y no es para ser ministro de liberación. No, Dios me llamó. Y ahora lo vamos a detallar un poco más. Dios me llamó para estar en Él. Y que Él después disponga. O sea, llamado y llamador en algún momento se tienen que alinear en los motivos por el cual están juntos. Si vamos a una empresa, si queremos armar una empresa, yo quiero armar una empresa con Leo, y le digo, Leo, vení, vamos a armar una empresa, y Leo viene. Si la motivación de Leo es diferente a la mía, tarde o temprano, cuando vengan los problemas de la empresa, vamos a tener una discordia importante. Porque él los va a querer solucionar de una manera y yo los voy a querer solucionar de otra. Él va a querer renunciar quizás o dejar todo y yo voy a querer seguir adelante. Porque de acuerdo a la dimensión, al tamaño de la empresa, será los problemas que tenga esa empresa.
Entonces, si nosotros dos no estamos de acuerdo, en el momento de la presión se va a romper el vínculo que tengamos. Y el que haya tenido la visión mayor seguirá adelante, pero el que tenía la visión menor quizás se corra y termine en un lugar que no estaba previsto que termine. Entonces, amados, en un punto tienen que alinearse la voluntad del llamado, mejor dicho, la voluntad del llamador con la voluntad del llamado. En un punto tienen que alinearse. La mayor cantidad de problemas de incredulidad por los cuales las personas flaquean, la mayor cantidad de pecados manifiestos a pesar de caminar en el Señor, las debilidades que afloran, las angustias, las ansiedades. Uno dice, ¿cómo puede ser que estoy sirviendo al Señor, estoy caminando, siembro, voy de acá para, hago todo lo que me piden y así todo sigo con debilidades? Es porque no están alineados llamado y llamador. No están alineadas las voluntades, no están alineadas la expectativa que uno tiene y el otro tiene. Pero qué bueno que Dios nos presenta su palabra para poder alinearnos en el uno. Porque lo que hace la palabra de Dios es alinearnos en el uno con Él. Y cada día nos alinea más. Amados, el llamado, cuando es absorbido por el llamador, cuando una persona llamada rinde su voluntad y permite que el llamador, o sea el Señor, absorba esa voluntad, esa persona se hace indetenible. Cuando el llamado permite que el llamador lo absorba, esa persona se hace indetenible. No hay manera de frenarla. El llamado, cuando es absorbido por el llamador, pasa a funcionar con un combustible, que ¿saben cómo lo llama la Biblia ese combustible? Ese combustible se llama fortaleza del Señor. Que como es del Señor, es eterna. No dependen de ningún agente terrenal. No es que, bueno, si me va bien acá, yo voy a estar fuerte para afrontar acá. Si me va bien allá, yo voy a tener fortaleza. No depende de que nos vaya bien o mal, no depende de que pasen cosas buenas o que pasen cosas malas. Es una fortaleza que viene producto de que mi voluntad fue absorbida por la voluntad de Él. O sea, Cristo en mí se hace una realidad. Entonces, mi ir tiene que ver con un ve. Es Cristo en mí yendo, es Cristo en mí avanzando, es Cristo en mí dándose a conocer. Eso es fortaleza. Eso es lo que genera fortaleza. Por eso no está de más hacernos un chequeo si las expectativas del llamado son las expectativas del llamador. Porque viste que vamos empezando a caminar. Al principio te dicen cualquier cosa y vos te la creés y te da para adelante, ¿o no? Cuando recién empezás. Pero después empezamos a evaluar demasiado las situaciones. Y cuando empezamos a hacer esas evaluaciones, nos empezamos a distanciar de la voluntad del llamado y de la voluntad del llamador. Entonces la fortaleza empieza a decaer. Y ya no estoy tan fuerte como antes. ¿No te pasó que cuando recién comenzaste no querías ni mirar televisión? Y encima te predicaban, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Si tu brazo es ocasión de caer, córtalo. Porque mejor es entrar manco al reino de los cielos. Y ahí van todos así a la iglesia. Pero después como que, bueno, pero está la gracia. Bueno, pero no es tan así. Bueno, pero no es tan importante, porque yo ya soy hijo. Entonces como yo ya soy hijo, el pecado es para los pecadores. Yo ya soy hijo, entonces Dios me perdona todo. ¿O no? No digan que sí, porque algunos están casados y los veo con sus esposas acá. No digan nada. Pero suele pasar eso, como que nos relajamos, porque total ya estoy en Cristo. Amados, cuando la voluntad del llamado y la voluntad del llamador están alineados en uno, siempre va a haber fortaleza y siempre va a haber convicción para no hacer lo que el Señor sabe que si lo hago pierdo fuerzas.
No es que pierdo salvación, pierdo fuerzas. Entonces mi cabeza, mi ser, mi manera de pensar, se empieza a quejar por las cosas que no se tendría que quejar, se empieza a enojar por las cosas que no se tendría que enojar, empieza a mirar con desprecio a los hermanos, empieza a mirar con desprecio a la familia, empieza a mirar con desprecio en los entornos, empieza a mirar con desprecio. Antes el pastor era el más lindo de la tierra y ahora apareció Boris Karloff, es el, bueno, los más chicos capaz que no saben quién es Boris Karloff, pero era feo el hombre, pobre. Fue el primer Drácula, uno de los primeros Dráculas, imagínate. Y no lo maquillaban, imagínate lo que era. Amados, necesitamos reflexionar acerca si seguimos alineados en voluntad al llamador. Porque esa fortaleza que aparece cuando están las dos voluntades alineadas, no es una fortaleza natural, no es una fortaleza basada en cuestiones temporales, es la misma fuerza que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. A ver si nos entendemos. Es el Señor que con su palabra, solamente con su palabra, dijo resucita y resucitó. Esa es la fortaleza con la que el Señor, cuando están alineadas las dos voluntades, ese es el combustible, esa es la fortaleza con la cual el Señor nos llama a enfrentar todas las circunstancias de la vida. Es la fortaleza del espíritu de resurrección. Es vida que vence toda muerte, porque toda situación que este mundo temporal trae es muerte, pero la vida que nos habita la vence cuando estamos alineados, siempre el condicional, cuando estamos alineados en voluntad, cuando nuestra voluntad es absorbida por la del llamador. Cuando eso ocurre, empezamos a tener una vida, repetí conmigo si querés, de personas vigentes, renovadas y rejuvenecidos eternamente. Hay una vigencia constante, hay un renuevo constante, hay un rejuvenecimiento constante. Pasan cosas en la vida, pero yo constantemente soy renovado. Lo que viene, como actúa, como opera la vida en mí, para enfrentar lo que viene, hay más vida en mi interior. Entonces estoy más renovado, más rejuvenecido, porque cuanto más vida se desarrolla en mi interior, más vida yo empiezo a experimentar del Padre. El espíritu de resurrección funciona en nosotros, amado, es la infinia del Señor. No vas más a gas. A veces le ponemos gas a la Ferrari, amado. Dios hizo el envase para que funcione como una Ferrari. Nosotros le ponemos equipo de gas para andar un poco, o diésel, para andar, bueno, ahorremos lo más posible. No, gastalo todo porque esto es eterno, no se detiene. No se detiene. Rejuvenecimiento constante, vida constante, renuevo constante, vigencia constante. Yo no sé vos, yo quiero vivir toda la vida así. Segunda de Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo nos da algunas pautas de qué ocurre cuando voluntad del llamador y voluntad del llamado son una. Algunas cosas le pasaban a este muchacho. Les pasaron. Porque eran todo un equipo de personas. Y Pablo dice, ya empieza dando algunas claves. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Cuando dice no nos predicamos a nosotros mismos, está diciendo nosotros no mostramos fortaleza de quiénes somos nosotros. No hablamos de nuestro testimonio, no hablamos de quiénes somos y todo lo fuerte que somos y lo bueno que somos y lo leales que somos. No hablamos de nuestra vida. Nuestra vida vale lo que vale la vida de un envase, el envase de Cristo. O sea, si Cristo está en nosotros, somos una Ferrari. Si Cristo no está en nosotros, no llegamos ni a Citroën, amado. Pero no los nuevos, El 13B era el que andaba aquí.
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y acá viene la voluntad del llamado y del llamador y nos vamos a alinear si el Señor nos lo permite. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, ¿para qué el Señor nos iluminó? Para que nosotros veamos a Cristo y eso se refleje desde nosotros. Para que veamos la faz, cuando dice acá, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, está hablando del rostro. Está hablando del rostro del Señor. Es para que veamos a Jesucristo, seamos transformados a la imagen de lo que vemos, porque lo estamos viendo y eso se refleje desde nosotros. Ahí se unen voluntad del llamado y del llamador. ¿Para qué nos llamó? Para que resplandezca Cristo en nosotros y a través de nosotros. Dice, pero tenemos este tesoro, Cristo en nosotros, para que resplandezca desde nosotros, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué un vaso tan limitado? ¿Por qué somos tan limitados nosotros desde el punto de vista de Dios? Para que Él sea el que se exprese, el que se vea, y que nosotros al final de nuestros días, o al final de nuestro día, nosotros podamos decir, wow, si no hubiese sido el Señor en mí, este día hubiera sido terrorífico. Fue el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Y mira cómo arranca Pablo, que estamos atribulados en todo. Empieza a pasar lista. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está hablando de la cruz, está hablando de la puerta que es la cruz. A ver, amados, cuando nosotros hablamos de la cruz, todos tenemos en la cabeza, a ver si me siguen, todos cuando hablamos de la cruz, ¿qué tenemos en la cabeza? Un palo así y un palo así, ¿o no? Bueno, yo les voy a sacar esa imagen. ¿Cuántos quieren sacarse la imagen terrenal de la cruz y tener una imagen eterna? El Señor dijo, yo estoy a la puerta y llamo, número 1. El Señor dijo, yo soy la puerta, número 2. La cruz es Cristo. De un lado está Jesús y del otro lado es Cristo. De un lado está la muerte a mi voluntad y del otro lado está la resurrección en su voluntad. De un lado vamos y morimos a nosotros, pero del otro lado resucitamos en Él. Esa es la cruz que nos propone el Señor. Es morir, pero para verlo. Morir para resucitar. Morir a una vida limitada y renacer a una vida ilimitada. El envase sigue siendo el mismo. Lo que opera adentro hace la diferencia. Por eso dice, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús. ¿Qué está diciendo? A través de nosotros llamamos al arrepentimiento. Vengan a la cruz, vengan a la cruz. Pero a través de nosotros también llamamos a la resurrección. Yo te estoy dando el motivo de tu vida. Para eso naciste. Y dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahí es la infinia. Muere nuestra voluntad y se manifiesta la vida de Él. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Morimos, sale vida y los golpea. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y acá viene la clave. Por tanto, no desmayamos. O sea, viviendo así, que nos pasó de todo, pero seguimos en pie, no desmayamos. Porque aunque este hombre exterior se va desgastando, ¿con qué se va desgastando? Se va desgastando con tribulación, con apuros, con persecución, con todo lo que Pablo estuvo diciendo que ese cuerpo se va desgastando. El interior se renueva de día en día. Y ahí la palabra renuevo tiene varias acepciones que son las que declaraste hace un rato. La palabra renuevo significa vigencia. La palabra renuevo significa también rejuvenecimiento constante. Renovación y rejuvenecimiento constante. El interior, no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que nos está pasando es para que la gloria de Dios se manifieste en y desde. Una de las cosas que en estos días hemos definido, o por lo menos le hemos puesto una definición pedagógica para que nos entendamos, y por eso las placas que hemos hecho, hemos llamado a las olas, o mejor dicho, a las tribulaciones de la vida como olas, ¿sí? No es que en el griego dice ola, no dice ola, es pedagógico, pero se entiende, ¿sí? El concepto. Sí, cuando la Biblia te habla de los mares y demás, te está hablando de este sistema, ¿sí? Te habla del sistema. Entonces podemos inferir que cuando habla de tribulación, habla de lo que este sistema envía. Y por eso le hemos puesto que son olas, ¿sí? No lo busquen en la Biblia porque no están las olas definidas de esa manera. Es pedagógico, pero sin embargo tiene que ver con las Escrituras. ¿Estamos claros? ¿Sí? No me condenen. Ahora bien, estas olas, las tribulaciones, son gigantes. Son como la de 35 metros que les contaba recién. Ante los ojos humanos, las tribulaciones son gigantes. No me aparezca acá el superado, no, pues yo tengo paz en el Señor. Amado, a todos cuando vemos la ola, hasta el mejor guardavidas se quiere quedar en la casilla cuando hay un tsunami. No vi ningún guardavidas nunca cuando hay un tsunami. Esperen, yo voy. Yo desconfiaría de una persona así. Mínimo. Pero ¿saben qué? Para nuestra limitada realidad, nuestro limitado entendimiento, esas olas son gigantes. Porque una cosa es ver las olas desde acá y otra cosa es ver las olas desde acá. Porque las olas cuando las vemos por el Espíritu, porque somos uno con la voluntad de Dios, siempre el condicional, siendo uno, absorbidos por su voluntad, las olas, las tribulaciones de la vida, amados, son extremadamente pequeñas cuando las vemos por los ojos del Espíritu. Por eso es tan importante estar alineados en y con su voluntad. Dios no nos manda a hacer su voluntad. Nos envió para que el Hijo haga su voluntad usando nuestro envase. Dios no te pide que hagas cosas para Él, sino que le permitas manifestarse a través tuyo. Dios no te está enviando a hacer cosas. La gente cree que haciendo cosas buenas va a heredar cosas buenas. Y hay mucha gente que haciendo cosas buenas es perseguida, es lastimada, es apedreada. Amados, hacer cosas buenas no nos garantiza que nos vaya bien.
Dios no es un Dios moral, aunque la moralidad de Dios se manifiesta en todo su sistema de vida. Pero Dios no nos pide cambios de conducta morales o que hagamos cosas moralmente correctas, porque quizás lo que es moralmente correcto para vos, para mí es incorrecto. Quizás mis límites de moralidad son inferiores a los tuyos, o tus límites de moralidad son inferiores a los míos, qué sé yo. Dios no nos habla de moralidad, de moralina. Dios de lo que nos habla es de vida. Dios no nos envía a cambiar conductas. Dios nos dice, permitime transformarte a mi imagen. No se trata de que cambies cosas, sino de que me permitas vivir a través tuyo. Así que para nuestra limitada realidad las olas son enormes, pero cuando las vemos por el Espíritu, esas olas empiezan a perder la dimensión que nos hace creer este sistema que tienen y las vemos de acuerdo a Dios. Hace unos días una persona me preguntó cómo podía dimensionar a Dios y justo estábamos en la playa. La persona estaba acá, el mar estaba ahí, la persona estaba acá y yo estaba acá. Entonces lo que le dije a la persona, haceme un favor, date vuelta. Mira el mar. Me puse poeta en ese momento, porque a veces lo soy. Le dije, mira el mar. ¿Lo ves? Sí. Bueno, ¿sabes por qué no se sale del cauce? Porque Dios le dijo que no se salga del cauce. ¿Ves ese mar? Es pequeño al lado de Dios. O sea, amados, vos querés saber la dimensión de tu Dios, empezá a mirarlo con los ojos del Espíritu. Para eso tenés que estar y yo alineado a su voluntad. Ahí vas a dimensionar realmente lo que ocurre. Y cuando haya algo que te escape, que se te escape de cómo resolverlo, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a hablarle a las cosas. Vas a hablarle y va a ocurrir lo que Dios ya determinó. Vos vas a quedar indemne, ileso, sin secuelas. Y el Señor se va a manifestar como nunca antes viste que se va a manifestar. El tema es cómo quedes vos, no lo que ocurra con la ola. La ola puede golpear, la ola puede querer ahogarte, la ola puede revolcarte como nunca en tu vida te revolcaron, porque pasa, no es decir que te pasó. Viste, la ola cuando te revuelca no mide. Ahora, si sos de esas personas que tienen el léxico profético, ese que dice muerto antes que sencillo, cuando te agarre la ola vas a estar así, te vas a levantar y vas a hacer... Y le vas a decir, no me venciste. Estoy ileso. Te duele todo, pero en la playa nadie se da cuenta. Acá dice, amados, que la tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero antes de decir eso, el apóstol Pablo dijo cómo venía transitando la vida. Lo que produce gloria, lo que produce Cristo manifiesto en nosotros, no es la ola en sí misma. Porque nada externo puede producir Cristo. Cristo está en nosotros y se reproduce. Cuando decimos producir Cristo, es Cristo reproducido en el alma para que esa alma quede bajo el control y el gobierno del Señor. ¿Estamos claros? Cuando yo digo producción de Cristo, Cristo ya está. Cristo no necesita ser producido. Nadie puede hacer un pedazo de Cristo. ¿Sí? Traemos un pedacito de cielo, un pedacito, ponemos un Cristo y listo, qué lindo Cristo que tengo. No, eso es idolatría. Nadie puede producir a Cristo. Ya está producido. Cuando hablamos de producir al Señor es que Él se dé a conocer a nuestra alma. Que quitemos todos los obstáculos para que Él sea cada día más conocido por nosotros. ¿Estamos claros en eso? Entonces lo que produce la gloria de Dios, o sea, Cristo en nosotros, no es específicamente la ola. Nada externo puede producir lo que el Padre, solamente el Padre puede hacer. Sino que lo que produce que Cristo se manifieste es la determinación de que pase lo que pase, yo voy a surfear todas las olas que vengan contra mí. Por eso, acá empieza la palabra de hoy. Acá fue el preámbulo, la introducción.
Por eso, lo primero que tiene que vencer alguien que está haciendo surf, lo primero que tiene que vencer un surfer, es el miedo a la ola. Si yo tengo miedo a las olas, nunca voy a ser alguien que practique surf. Primero me tengo que sacar el miedo y después encararle. ¿Y cómo me saco el miedo? Dándole la dimensión que tiene. Por eso, primero me alineo con la voluntad de Dios, veré por el Espíritu y le daré dimensión a las olas de la vida, a las tribulaciones de la vida, a la dimensión real que tenga. Entonces ahí lo que voy a decir es, traigan olas, que yo ya sé la tabla en la que estoy subido. Así que, amados, nosotros tenemos que saber por qué es tan importante vencer el miedo. Porque a lo que nosotros tememos es a lo que nos sometemos. Si vos tenés miedo a no tener dinero, te vas a someter a la avaricia. No, pero yo doy, yo esto, yo... Te vas a someter a la avaricia porque tenés miedo a no tener dinero. Si vos tenés miedo a la soledad, ¿sabés lo que te va a pasar? Te vas a someter a cualquier persona que te proponga compañía. Y si no es una persona, será una sustancia. Y si no es una sustancia, será alguien que tarde o temprano te termine manipulando. Algo o alguien que tarde o temprano te termine manipulando. O sea, nos sometemos a lo que tememos. Yo tengo miedo a algo, voy a estar sometido hacia algo y ese algo va a ser lo que gobierne mi vida siempre. Porque siempre le vamos a dar autoridad y vamos a honrar aquello a lo que nosotros nos sometemos. Si estás sometido a Dios, vas a honrar a Dios y le vas a dar autoridad a Dios. Pero si estás sometido a vos mismo o a cualquier otra cosa, vas a honrar eso y le vas a dar autoridad a eso. Hay gente que tiene miedo a envejecer. Y por eso necesita que constantemente le digan qué lindo que es, qué joven que está. Constantemente necesita... Hay gente que tiene miedo a no ser nadie en la vida. Entonces constantemente necesita que le reafirmen la identidad. Y cuando encuentra a alguien que le afirma la identidad, es el objeto de su amor. Se somete a esa persona. Por eso a veces decimos, ¿cómo puede ser que no se dé cuenta que lo están manipulando? ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta que esto no le conviene? Claro, porque tiene miedo a otra cosa. Entonces hace que se someta a esas cosas. Así actúan las personas, así actuamos las personas. A lo que tememos, honramos y nos sometemos. Porque temor a algo es declarar que ese algo es mayor que nosotros. Si yo le tengo miedo a algo, estoy declarando que eso es mayor que yo. Es declararlo nuestro gobernante. Es declararlo, es declarar quién nos va a gobernar. Por eso quiero decirte que a lo que hoy estés sometido es porque a algo le tenés miedo. Vino algo, una circunstancia, lo que sea, pasada o presente, e hizo que te sometas. Después las reacciones son diversas. Podés salir para cualquier lado. Por eso la Escritura es clara. Someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá. ¿Cómo hago para vencer esta tentación? Someteos a Dios. Resistí al diablo y huirá. ¿Cómo hago para que mi vida cobre sentido si yo me siento así o así? Someteos a Dios. Resistí al diablo y huirá. ¿Qué es diablo? ¿El de los cuernos? No. No sé si tiene cuerno. ¿Alguien alguna vez supo si tenía cuerno el diablo? Los que tienen acá más teología que yo. ¿Tiene cuerno el diablo? No sé por qué decimos que tiene cuerno. Ni cuerno ni cola larga. ¿Viste? El coludo le dicen. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No lo vi a Jesús nunca decir, guarda que viene el coludo. Más forma de pantera rosa que de diablo tiene. Amados, diablo es todo un sistema de influencia que lo que quiere producir es temor. Pero ¿sabes por qué quiere producir temor? Porque tiene miedo. Yo quiero distorsionar a propósito la imagen del sistema llamado diablo. El diablo, número uno, no tiene poder.
Número 2, no tiene valentía. Amados, a veces que no, el diablo, no tiene valentía, tiene miedo. No a vos, no a mí, a la imagen de Cristo. Por eso si yo estoy en el sistema de Dios, el diablo es una coma. Pero fuera del sistema de Dios, el diablo es un dragón. En el sistema de Dios no llega a serpiente, a gatas, a lombriz. Pero fuera del sistema de Dios, el diablo es la serpiente antigua. El diablo es el leviatán. El diablo es el dragón. Por eso nuestro tema no es el diablo. Nuestro tema es a quién estamos sometidos, a qué le temo y a qué honro. Porque si estoy sometido a Dios, estoy honrando a Dios, es fácil, resisto al diablo. Mira, no de mí, sino de Dios. El temor nos desenfoca. Si alguna vez tuviste temor a las cosas que acabo, porque reitero las cosas que dije, a veces tengo temor a envejecer, tengo temor a no ser nadie, entonces eso va a producir que termine buscando personas que me acepten, personas que hablen bien de mí, personas que me digan qué lindo que soy, qué hermoso que me veo. Eso es lo que empieza a pasar. ¿Estamos claros ahí? Porque a veces temor, creo que vemos una persona así. No. El temor se manifiesta de diversas maneras. Temor a que me vuelvan a usar como me usaron otra vez. Entonces cierro el oído a todo lo que tenga que ver con algo parecido a lo que alguna vez me ocurrió. ¿Estamos claros? De ese temor hablo. Si alguna vez tuviste temores de esa índole y otros temores, vas a ver que terminás desenfocado. El temor genera desenfoque, el temor genera separación de lo eterno. Todo temor genera separación de lo eterno. No es que Dios se corre, yo salgo de su sistema y me separo en la mente, en el corazón y en las acciones. Por eso, amados, el temor, si alguna vez tuviste alguna manifestación de este tipo de temor, seguramente te sentiste desgastado, te sentiste amargado y te sentiste envejecido. O alguna o todas. Pablo dice acá claramente, lo dice tan claramente que no lo encuentro. Acá está. Atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, ¿qué produciría en Pablo si él, su combustible, no fuera la fortaleza del Señor? Angustia. En apuros, mas no desesperados. ¿Qué produciría? Desesperación. ¿Alguien alguna vez se sintió desesperado? Perseguidos, mas no desamparados. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, al final, Señor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué haces silencio, Señor? ¿Dónde estás que no te veo, Padre? Está como llamándolo a Romeo. Oh, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Más o menos son nuestras oraciones cuando tenemos temor. Dice, derribados pero no destruidos. ¿Alguno alguna vez por alguna manifestación del temor se ha sentido destruido? Amados, son todas manifestaciones del temor. Pero cuando la fortaleza del Señor se manifiesta en nosotros porque somos uno con Él, la contracara del temor es la que se manifiesta. ¿Y cuál es la contracara? Lo que verdaderamente somos. Mirá el que tenés al lado y decirle, Dios, decirle esto, al lado cerca, pues son 3, tenemos que hacer de 4 los asientos así. Claro, porque es complicado, siempre con uno quedamos mal con alguno. Decirle esto a alguno que tenga cerca, se hagan lo que puedan, ¿sí? Los que están en la casa les es más fácil. Dios no te dio espíritu de cobardía. Hebreos 10, entre el 38 y el 39 dice, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No está hablando de vos y de mí. Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo mismo.
Cuando el Señor dice, el justo por la fe vivirá, o sea, el justo vive por sí mismo. Y si retrocediere no me va a agradar, pero no va a retroceder. ¿Y por qué no va a retroceder? Porque nosotros tenemos la misma sustancia que Él. Y Él puso esa sustancia en nosotros. Pero nosotros, decí conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esos sos, amados. Decíselo todos los días al miedo. Todos los días. Yo tengo la sustancia de Cristo. Él fue a la cruz, yo también. Tráigame una cruz. Cuando dice no somos de los que retroceden es porque es una declaración determinante contra el temor. Es una palabra de Dios. No sos de los que retroceden. Y cuando te veas tentado a retroceder, porque estamos a un clic, estamos a un pensamiento, estamos a una sonrisa, estamos a un saludo, a lo que sea, estás a un canapé, eso para los que están haciendo dieta, de retroceder. ¿Viste cuando vos decís, lo como o no lo como? Es el que hace saltar el botón, ¿entendés? Vos estás en el casamiento y decís, si lo como, le anulo el ojo al novio. Mejor no lo como. En ese momento vos decís, no somos de los que retroceden. Y se come el... No somos de los que retroceden. Yo determiné algo. Y esto contra el temor es un arma poderosa, amado. Ahí cuando tu boca cobra sentido. Porque estás alineado a la voluntad de Dios. Nosotros no estamos para declarar. Y viene la camioneta, viene el auto. Tranquilo, levante la llave, viene la casa. Grite que viene la casa, viene la casa. No, amado, no estamos para eso. Nosotros estamos para hablar lo que el Espíritu de Dios habla. Dios habla de cosas eternas. Las cuestiones temporales vendrán, se manifestarán o no. Si son necesarias, aparecerán. Y si no, mejor que no aparezcan porque nos van a distraer. Lo importante es que las cuestiones eternas nosotros las hablemos. Y nosotros no vamos a retroceder porque hay eternidad en nosotros. Es su vida la que Dios pone su palabra en garantía con Cristo en la cruz. Hay una garantía. La muerte de Cristo en la cruz fue la garantía de que nosotros estamos al alcance de lo que declaremos para no retroceder nunca hacia donde las tinieblas quieren que retrocedamos. Fuimos engendrados, amados, para enfrentar y surfear cualquier ola. Para eso fuimos engendrados. Fuimos engendrados, dice la Escritura, por la palabra de verdad. O sea, el mismo Dios habló y nos hizo nacer de nuevo, pero con una nueva genética. Una genética que enfrenta cualquier ola. Él enfrentó una cruz que nosotros no hubiéramos podido enfrentar, para que nosotros veamos que de ahí para abajo, todo, absolutamente todo, en Él se puede enfrentar. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, el temor es esclavitud. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Otro día vamos a hacer un poco más amplia esta explicación acerca de lo que produce el Espíritu en nosotros y la certeza que nos da saber que Dios es nuestro Padre. Pero acá lo que está diciendo el apóstol Pablo, esto significa que sometidos al sistema de Dios, sometidos al sistema mundial, el sistema mundial siempre va a trabajar para que le temamos en algo. Está todo diseñado para que en algún momento nosotros temamos. Será temor para detenernos. Será temor para que huyamos de la tribulación. Porque acuérdense, lo que produce la tribulación es una medida mayor de Cristo manifiesto.
Y a este sistema no le conviene que Cristo se manifieste. Entonces va a aplicar todos los medios para que huyas. Decí conmigo, pero sometidos a Dios. Sometidos a Dios, el temor está vencido. Sometidos a Dios, no es que vamos a vencer el temor. Sometidos a Dios, el temor está vencido. Ese sistema de Dios que vence todo temor es Cristo, el perfecto amor. Cuando la Escritura dice el perfecto amor echa fuera el temor, no está hablando de otra cosa y aparte está el Señor. El perfecto amor es Cristo. Esto es un misterio que se revela por el Espíritu. Ante tanta palabra amor devaluada, que nuestra mente devaluó, que los sistemas devalúan, que los poetas se han encargado de colaborar devaluando, amados, el sistema de Dios se llama Cristo y ese es el perfecto amor. Juan lo describe como el perfecto amor. En ese perfecto amor ya no hay temor. Por eso sometidos a Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando estás en el sistema de Dios? Vos ves venir la ola. Y está, ¿alguno vio alguna vez esos acuarios? No sé si acá nunca fui al acuario yo. Tengo una materia pendiente, no tiene nada que ver, pero no quería decir ya que estaba. Pero hay esos acuarios subterráneos, vieron que se ve la ballena, el tiburón, lo que viene, y te viene contra el vidrio. O sea, yo digo te viene, no estuve nunca, pero lo vi en películas, lo he visto en imágenes. Cuando vos estás y yo en el sistema de Dios, hay como una pecera gigante que vos ves que se viene. Vos ves venir al tsunami, pero el tsunami va a pegar contra ese vidrio, contra el blindex, David. DBH se dice. El blindex, contra el blindex. Pega contra y no se rompe. Sentís el golpe, pero no se rompe. Se mueve quizás la historia, pero no se rompe. Porque está sometido al sistema de Dios. Ahora, el sistema de Dios provoca otra cosa. Dice, someteos a Dios, resistir y huirá. ¿Por qué? Viniste a golpear, ahora, hijo, subite a la tabla, vamos. Y vamos. Contra la ola que vino a golpear. Por eso primero golpea, pero después retrocede. Pero no somos nosotros los que lo hacemos retroceder, es el Señor en nosotros. Decí conmigo, sometido a Dios, el temor está vencido. Ahora créetelo. Ahora créetelo. Porque si el temor no está vencido, yo tengo que evaluar si verdaderamente mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Pero cuando la voluntad está sometida a la voluntad de Dios, ha sido absorbida, el temor está vencido. Está vencido. Por eso yo mañana miro el partido tranquilo. El temor está vencido. Y pase lo que pase, el domingo estaré firme, a la noche. Y soportaré lo que tenga que soportar en este celular. Estaban muy serios. Amados, cuando entendemos que en el sistema de Dios el temor está vencido, ¿saben qué empieza a cobrar sentido verdadero en nuestras vidas? La santidad. Porque si estoy en el sistema de Dios, la santidad es una realidad. Entonces empieza a cobrar sentido. Porque digo, no me voy a someter a lo que me esclaviza y me limita y me va a dar temor, sino que yo estoy sometido a lo que avanza. O sea que la santidad pasa a ser no algo para ver si peco y me voy al cielo o al infierno. La santidad pasa a ser un instrumento que hace que el temor sea vencido. Porque no es mi santidad. Es la santidad de Él operando en mí. Es todo su sistema manifestándose. Es todo su sistema dándose a conocer. Y cuando su santidad se manifiesta, ¿saben qué pasa? Cuando su santidad, y no es el Papa,
cuando la santidad de Dios, lo vamos a decir así porque alguno va a pensar, cuando la santidad de Dios se manifiesta, porque estoy sometido a su sistema, cualquier ola que quiera venir a desenfocarme será absorbida por esa santidad. El problema no es el pecado, el problema es a qué sistema estoy sometido. El problema no es la debilidad, el problema es a qué sistema estoy sometido. Y lo voy a volver a decir, el problema no es el diablo, el problema es a qué sistema estoy sometido. En el sistema de Dios, recuerden, amados, el diablo es un siervo. Anda para acá, anda para allá, anda para allá. No sé si Dios hablará así, pero más o menos será así. Lo agarra de las narices, vos te pones acá, mañana te pones acá, mañana te pones allá. Fuera del sistema de Dios. Agárrate, por más que le grites fuera, fuera, fuera. Por ahí obedece a la palabra, pero entra por una, sale por una puerta y entra por la otra. No te pongas en reprender. No nos pongamos en liberadores de espacios, de lugares, de casas. Ay, el diablo, me tentó el diablo. No, no, amado. Conectó con la concupiscencia. El temor conectó con la concupiscencia, con lo que está dentro mío. Y la concupiscencia, una vez que hizo pie en mí, dio a luz al pecado. Pero no tiene nada que ver Satanás en nosotros en ese sentido. Si yo estoy sometido a Dios, va a venir. No te digo que no va a venir, pero la palabra ya está dada. Resistí y huirá. Está el blindex. Quédate quieto. Quédate quieto. Oí a Dios. Declará su palabra. Habla a Cristo. Y tarde o temprano, eso que viene tiene que retroceder. Ahora, ¿qué? ¿No voy a ser tentado nunca más? Sí, te estoy diciendo que le va a pegar al vidrio. El tema es que yo no le abro el vidrio. En realidad no puedo abrir el vidrio porque el vidrio ya está cerrado. Lo que sí puedo hacer es yo meterme a donde está la ola. Es yo meterme a donde está el problema. Por eso a lo que me decido someter me va a gobernar. El sistema de Dios siempre va a gobernar sobre toda ola generacional. ¿Cuántos saben que hay como un ruido enorme? Y no voy a definir palabra por palabra, pero lo voy a decir. Hay un ruido como a de todo. No sabés qué pasa, pero algo está pasando. No sabés qué está ocurriendo, pero algo está ocurriendo. Y algunos le echan la culpa a los presidentes. No, amado, hay toda una ola generacional que se está gestando. Los hombres son instrumentos de un sistema, pero lo que se está gestando es toda una ola. ¿Para qué? Para que no avance el Evangelio, para que no avance Cristo, para detener a los santos. La cultura que hoy se nos quiere imponer en todos los sentidos. La cultura económica, la de gastá, consumí. Comprate lo más caro, comprate para que te vean, hacete ver. La cultura de las artes. Vos ves una obra de arte. Yo otra vez veía en un museo una vela en el medio y todos así, mirando la vela. ¿Te das cuenta que eso no es arte? No, pero hay que entender al artista. Yo entiendo. A veces trato de entender. ¿Sabes qué? Lo que hacen las culturas estupidizan a los pueblos. Cada vez más chatos para ser gobernados por personas más idiotas que idiotizan. Porque un idiota larga idiotizantes. Y no está mal la palabra, no me juzguen por la palabra. Pablo le dijo a los Gálatas, ¿quién los idiotizó? O sea, todo está hecho para que la gente se achate. Me voy a meter en un campo que quizás va a sonar, no tenemos ningún menor acá, ¿no? No levanten la mano alguno que se hacen. Estoy hablando en serio.
Amados, antes, hace no muchos años, para que alguien pueda ver una película pornográfica, tenía que ir a un videoclub, meterse en un lugar específico del videoclub, y no se metían porque le daba vergüenza, porque quedaba todo marcado acá, con rojo, decía. Había que meterse. Hoy, agarrás este aparatito, escribís media palabra, a veces no escribís ni una palabra, y te aparece. Eso te desenfocó en el momento. Complicado volver de ahí. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que las culturas trabajan para achatar. Una persona que ve un video, una película pornográfica, por ejemplo, para mí no es digna de condenación, no, para nada. Todo lo contrario, hay que ayudarla. Porque eso que vio en su cerebro trabaja como mínimo durante 36 horas. Y tarda 6 meses en salir de la cabeza las imágenes que vio ahí. ¿Ustedes entendieron lo que acabo de decir? Por cada película o por cada video. ¿Ves 10? Multiplica. Tiene la mente contaminada. Genera impotencia. ¿No? Genera que la persona se siente ante la vida impotente. Entonces le predican el evangelio y dice, pero yo a esto no llego nunca, nunca voy a llegar. Claro, porque su mente está contaminada. Y esto no es arrepentite, dejá de mirar pornografía. No, amado, ¿a qué te estás sometiendo? Para dejar algo, me tengo que someter a alguien. No se trata de dejar las cosas, porque si dejo esto, después voy a agarrar esto, y después voy a agarrar esto. ¿A quién estoy sometido? Si yo estoy sometido a Dios, esas olas van a venir. Si alguna vez alguien miró pornografía, tuvo relaciones sexuales intramatrimoniales, probó drogas, probó alcohol, quiero decirte que va a venir siempre. Siempre. El tema es que sometido a Dios y cada día más alineado con su voluntad, voy a estar más fortalecido. Entonces cuando venga, no me va a vencer. Yo voy a surfear la ola. Y no solo ahora la voy a surfear, sino que la voy a dominar. Entonces voy a establecer una vara, una medida en todo el radio de administración alrededor mío. Lo que antes vino para hacerme retroceder y que Cristo no se manifieste, eso, a partir de que yo estoy sometido a Dios, empieza a hacer algo para pulverizarlo, dejar el terreno armado y que el Señor edifique su iglesia en ese lugar. Por eso, amados, tenemos que saber, ya voy terminando, no porque quiera, sino porque se la pasaron cantando estos chicos y se nos fue la hora. Echaba la culpa a ellos, re malo el pastor. Amados, la iglesia tiene diseño y herramientas para surfear cualquier ola. Cualquiera. Decí conmigo, la que venga. Bien espiritual lo que dijiste recién. La iglesia tiene diseño para surfear cualquier hora. ¿Pero cuándo? Cuando nuestro temor es hacia Dios y no hacia las olas. Y temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor a Dios es estar sometido al Señor. Porque cuando estoy sometido a Él, yo escucho, hablo y la tierra tiembla. Porque hablo lo que Él habla. ¿Sabes que Cristo está hablando en tu corazón? ¿Sabes que es mentira que Dios no habla? ¿Sabes que es mentira que Dios está haciendo silencio? Es mentira. Dios habla constantemente. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es Cristo y su palabra está en vos. Toda la palabra de Dios está en nosotros. Sin embargo, el problema no es que Dios no hable, el problema es que yo oiga. Pero si me dispongo a vivir sometido a Dios y alineado a su voluntad, constantemente estaré oyendo. Y aún cuando Dios haga silencio, entre comillas, porque Cristo es su palabra y Dios no hace silencio porque constantemente su palabra sostiene todas las cosas,
Pero en el intelecto nuestro, che, no estoy oyendo. No es que no estás oyendo, es que estás yendo, estás siendo enviado, estás caminando. Entonces parece que Dios no te está hablando, pero Dios te continúa hablando porque cada paso que das está guiado por Él. Amados, cuando nuestro temor, alguien alguna vez, no levantes la mano, no importa, pero alguien alguna vez pudo haber sufrido algún trauma. Y cuando vuelve la circunstancia, el trauma le hace acordar que eso le va a dar miedo. A veces un trauma es un padre que enseñó mal. Recién hablábamos de la pornografía. Hay padres que llevaron a sus hijos a ver pornografía. Hay padres que llevaron a sus hijos a hacerse hombres. Hijas. Madres que le hayan dicho, bueno, dale, ¿a qué edad? Ya estás para la vida. Ustedes me entienden, no tengo que ser muy específico. Padres, madres, tutores, personas a cargo, que para que el hijo no se sienta mal, tomá, te compro los cigarrillos, tomá, te compro la cerveza, tomá, te compro esto. Y fueron metiéndolos en lugares en los cuales después los vicios se hicieron cada día más grandes. ¿Te vas a enojar con ese? No, fue un instrumento que sin querer serlo fue puesto en la tierra, oyó mal a Dios y oyó lo que no tenía que oír y generó que vos te termines distorsionando en la vida. Eso provocó traumas en nuestro cerebro. Traumas que ante cuestiones de la vida estamos atemorizados, amados. Esos traumas solo pueden ser resueltos cuando somos uno con el Señor, porque Él absorbe el trauma. Cuando nuestro temor está hacia lo traumático, ¿saben lo que pasa? Cuando viene la ola, huimos. Cuando nuestro temor es hacia el trauma, al venir la ola, huimos. Pero cuando huimos, ¿sabés lo que estamos definiendo? Que nos gobierne el trauma y el temor. Pero cuando el sistema de Dios es una realidad, amados, en nosotros, enfrentamos firmes cualquier trauma. Enfrentamos firmes cualquier tribulación. Por más traumática que se presente la circunstancia, yo la encaro. Mujer, varón, no tiene por qué volver a ocurrir lo mismo que ocurrió anteriormente. Pero si vuelve a ocurrir, sabe que si estás sometido a Dios, vos vas a salir ileso de esa situación. Se trata de perder el temor en Él. Porque ¿sabes qué pasa después de la circunstancia? O sea, se trata de perderle el temor a la circunstancia, porque detrás de la circunstancia hay un Cristo manifiesto. Después de esa circunstancia hay un mayor peso de gloria que se manifiesta. Si la circunstancia la atravieso en Él, porque hay gente que dice, con todas las cosas que me pasaron en la vida, yo ya aprendí. No, amado, no se trata, porque eso termina siendo arrogancia. No se trata de aprender, se trata de ser cada día más hijo. Vas sometido al Señor. Menos gloria humana y más gloria de Dios en nosotros. Porque cuando eso pasa, amados, tenemos que saber que si nos mantenemos firmes, a pesar de, yo sé que lo que te pudo haber pasado es traumático, lo que te pudo haber pasado es doloroso, y no quita que no entendamos. A veces el evangelio parece frío, pero tiene la frialdad de te entiendo, pero te vas a quedar a vivir ahí. Salgamos, porque viene una ola y fuiste dotado, capacitado para surfearla en Él. Si nos mantenemos firmes, amados, yo quiero que entendamos, si nos mantenemos firmes ante la circunstancia, ante la ola, una vez que pase, veremos a Cristo claramente. Una medida de Cristo mayor se va a revelar. Por eso no renuncies
que Cristo se manifieste cada día más claro. No renuncies a lo que el Señor le dijo a Pablo, que se traslada a todos nosotros: de lo que me aparecí y de lo que me apareceré. Señor, yo no quiero renunciar. Ahora, el mismo Pablo que relata su conversión y dice que Dios dijo eso, es el mismo Pablo que dice: es necesario que a causa después de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Habrá tribulación, habrá ganas de estar angustiado, habrá momentos que nos vamos a sentir derribados, habrá momentos que vamos a desmayar, pero tenemos que saber que no vamos a sufrir ningún daño más allá que el susto que quiera provocar la ola. Estás guardado en Él. ¿Sabes lo que pasa cuando no huimos de la tribulación? Yo quiero darte una... ¿Cuántos quieren un tip? ¿Se entiende tip? ¿Sí? Una pauta, un punto. No sé, díganme otra. Un consejo, una enseñanza, vamos todavía. Se enriquece el vocabulario entre todos nosotros. Amados, si logramos liberar a Dios de la responsabilidad de que pase lo que yo quiero, nosotros vamos a vivir plenamente bajo el gobierno de su voluntad. Si logramos ante las circunstancias de la vida, en todo momento decir: Señor, si podés, pasá de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Te libero de la responsabilidad, Padre, de que se haga lo que a mí me gustaría, de que la vida sea lo que yo quiero, de que la vida sea lo que yo quisiera que sea, de que el otro sea lo que yo quisiera que sea. Padre, yo te libero a vos de la responsabilidad. Amado, si logramos eso, no va a haber ola que te pueda detener. No va a haber manera de frenarte, porque vas a estar alineado constantemente a su voluntad. Cuando nosotros no huimos de la tribulación, empieza a aparecer algo en nuestro corazón, que a los que no huyen de la tribulación y la enfrentan, esos me van a entender. Y los que no, les aviso lo que les va a pasar. Si ante la circunstancia que te da todo para decir que sí, pero Dios está diciendo que no, y vos decís que no, y te subís, te resistís, amado, ¿sabés lo que empieza a pasar en tu corazón? El gozo del Señor se empieza a manifestar. Y ahí es verdad lo que dice la Escritura: el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso empieza a pasar en el corazón. ¿Sabés por qué se manifiesta ese gozo? Porque vos estás diciendo: yo no necesito nada de afuera, ya estoy pleno en Él. Entonces el Señor se regocija en nosotros y su gloria se manifiesta y se da a conocer. Vamos a orar, amados. Señor, gracias. Gracias porque nos permitiste llegar hasta acá. Y no importa cómo llegamos, y vos sabés que no importa. Porque si hubiera sido que vos te importara cómo llegamos, si te importara lo malo, Señor, todo lo que hoy quizás tenemos como lastre, como peso, no nos hubieras permitido llegar hasta acá, pero nos lo permitiste, Señor. Y nos lo permitiste porque tu palabra nos está limpiando. Tu palabra nos está rejuveneciendo. Tu palabra nos está, Señor, reconfortando. Tu palabra está manifestando tu gozo en nosotros. Tu palabra nos está llevando a un renuevo, Padre. Señor, gracias. Porque el renuevo de tu palabra es todo lo que nosotros necesitábamos. La potencia de tu voz operando en nosotros era todo lo que necesitábamos. Porque hay tribulaciones que estamos enfrentando y hay otras
que enfrentaremos, pero sabemos, Padre, que sometidos a vos, esas tribulaciones solamente están produciendo gozo. Amado, amada, quiero decirte que todo lo que vino para mal, que vino para destruir, el Señor lo está transformando para bien. Es el bien interior, es Cristo dándose a conocer. Amor de Dios manifiesto en nosotros. Es el perfecto amor que se manifiesta, que vence, absorbe y derriba todo temor. Es el gozo del Señor produciendo fortaleza. Miremos a Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha de Dios. ¿Cómo me doy cuenta que atravesé la tribulación? Porque aumentó el gozo del Señor en mi corazón de una manera inexplicable. Aumentó Cristo amado, aumentó Cristo amada. Por eso el gozo siempre se manifiesta luego de la tribulación. Cuando hablamos de gobierno de Cristo, amada iglesia, estamos hablando del gobierno del gozo. Toda resurrección viene con gozo manifiesto. Padre, me gozo porque sé que estamos siendo absorbidos por esta palabra, porque el fin es que tu gozo se dé a conocer. Y en un mundo atribulado, tu gozo dándose a conocer. Extenderá los límites de tu dominio. Y ese gozo que se da a conocer establecerá, Señor, medidas de tu gobierno en tiempos de oscuridad. Quiero decirte, amada iglesia, que donde veas oscuridad es porque fuiste puesto por Dios para que su gozo se manifieste en ese lugar. Y una medida de luz alumbrará en medio de esas tinieblas. Estoy convencido que por causa de esta palabra vamos a enfrentar toda ola libres de temor. Pero ¿sabes qué, amado? Va a haber una diferencia respecto a cualquiera que enfrente una ola. No solo nos vamos a subir a las olas, sino que, como hablamos, las vamos a domar. Vamos a quebrantar el poder de las olas y Cristo será manifiesto. Y esto no es una palabra porque sí soltada al azar. Es algo que la iglesia siempre vivió, continuará viviendo y vivirá. Diseñados para domar toda ola. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, por subirnos a esta causa que es la expresión de tu evangelio en la tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que es el tiempo de los domadores de olas. Y has elegido a tu iglesia. Hemos sido seleccionados cuidadosamente por Dios para domar cada ola generacional en el lugar donde estás. Por eso yo te invito, amado, amada, a que por la palabra identifiques las olas del temor que han venido en el formato que se hayan manifestado y decirles: yo estoy sometido a Dios, resisto y te voy a domar en su nombre. Dice la Escritura: porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios
así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja, gime y sufre como una mujer con dolores de parto. Amada iglesia, quiero decirte, la creación gime con dolores como de parto. Pero ¿sabes por qué? Porque están esperando a los domadores de olas. La creación está esperando a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a domar esas olas en el nombre del Señor, sometidos a este sistema. Yo no estoy acá para darte una palabra motivacional. Lo que estoy diciendo es confirmando, afirmando, estableciendo la verdad de Dios en tu corazón para que te transformes en lo que Dios dice y dejes de oír al temor, dejes de oír a la tribulación, dejes de oír a las olas y te comportes como fuimos creados, siendo esa nación que salió de Dios para domar toda ola generacional y exportar la vida de Dios a esta nación y a todas las naciones de la tierra, amado. Vamos a declararlo. Somos esa nación que nace. Declaralo, iglesia. Para que el mundo pueda ver una generación que expresa tu luz, tu justicia y amor. Solo batería. Somos esa nación que nace de ti para que el mundo pueda. Con fuerza. Una generación que expresa tu luz. Y créetelo, porque para esto naciste. Amor. Somos esa nación. Somos esa nación que nace. Solo batería. Para que el mundo. Y las voces. Mientras lo crees, mientras lo declaras, hay cuestiones delante tuyo que se están cayendo. Quienes están en la casa, no se queden mirando una reunión por internet. Empiecen a declararlo y déjenlo escrito. Porque olas están siendo surfeadas proféticamente. Mientras estás declarando, se cae lo que te quiso detener. Vamos, iglesia. Somos esa nación que nace de ti. Para que el mundo pueda verte. Dios te presenta delante todos los temores que te condenaron, que te hicieron a un costado, que te hicieron creer que ibas a retroceder. Pero vos le declarás que naciste de Dios con un motivo y que sos parte de una generación que lo expresa Él. tu luz, tu justicia y Con potencia. somos esa nación Firmes, que nace establecidos, para que el confirmados, mundo pueda verte. inamovibles. Una generación que expresa tu luz, tu justicia y En ti, amor. En ti somos, en ti nos ese es el sistema de Dios. en ti